¿Ya la están viendo? Sí. Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Ya. Bueno, vamos a compartir algunas reflexiones sobre los riesgos físicos y de transición del cambio climático en la República Dominicana relacionados con el sector turismo. Primero, tenemos que saber que la mayoría de las instalaciones turísticas y del sector turismo, siendo una isla, pues se desenvuelve en las zonas costero-marinas en nuestro país. Por lo tanto, todo lo que, vamos a decir, la vulnerabilidad y el riesgo relacionado con las zonas costeras también afecta al sector. También tenemos que saber que es un sector económico altamente sensible al clima. Las amenazas en general a las que tenemos como isla en la República Dominicana tienen que ver como aumento de las tormentas tropicales y los ciclones, el aumento de la temperatura de la superficie del mar, el aumento del nivel del mar también. Esos son los principales amenazas. Y los impactos causados por estas amenazas en los sistemas costeros marinos están básicamente relacionados con, por ejemplo, la salinización de los acuíferos subterráneos, los daños por inundaciones, la pérdida de ecosistemas, como por ejemplo la disminución de los manglares, reducción de poblaciones de peces, pérdida de arrecifes de coral, pérdidas y daños de los asentamientos humanos en la costa y las zonas turísticas, puertos, aeropuertos, inundaciones de hábitats cercanos a la costa, erosión de playa. Todos estos son impactos que están relacionados con también la vulnerabilidad, porque las amenazas no necesariamente se traducen directamente en, en un desastre, sino que están intrínsecamente relacionadas con la vulnerabilidad del sistema expuesto. Es decir, un sistema está expuesto, por ejemplo, una infraestructura que es muy sólida, hecha, colocada relativamente lejos del mar y bien protegida, pues no va a tener, aunque reciba la misma amenaza, no va a tener la misma vulnerabilidad y el mismo resultado en cuanto al impacto que el que puede tener una infraestructura de mala calidad cercana, demasiado cercana a la costa. Es decir, que todo el riesgo tiene que ver con la amenaza, con el sistema que está expuesto y con la vulnerabilidad. Esto que les estoy diciendo es el marco conceptual del quinto informe del IPCC, porque el cuarto informe del IPCC, como ustedes saben, el panel intergubernamental de cambio climático hace informes cada 4 o 5 años con toda la data científica relacionada con el cambio climático, ¿no? Entonces, este quinto informe presenta este marco conceptual. En este momento se está desarrollando el sexto informe. Entonces, desde el punto de vista el sector turismo, la capacidad adaptativa del sector es diferente de acuerdo con los diferentes agentes. Por ejemplo, los tour operadores, agentes de viaje, transporte aéreo, marítimo, tienen una capacidad adaptativa media. Los turistas tienen una alta capacidad adaptativa. ¿Y por qué? Porque sencillamente eligen el destino al que quieren ir. Entonces ellos pueden tomar la decisión si hay un riesgo, una amenaza, pues no venir. O si el sitio donde van a ir tiene malas condiciones ambientales, pues toman la decisión de no venir. Por lo tanto, los turistas tienen una capacidad adaptativa muy alta. Sin embargo, los hoteles, los resorts, las atracciones y las comunidades tienen una baja capacidad adaptativa porque están localizados en el territorio, sufren los impactos, no pueden, vamos a decir, irse, están en el territorio. Entonces, relacionado con la experiencia turística, el turista
y los impactos del cambio climático en esa experiencia, digamos que los principales impactos son, por un lado, la pérdida de valor de la experiencia en el destino por cambios en los atributos ambientales. Es decir, si llega unos turistas y llegan a una playa erosionada de mala calidad, pues no van a preferir ir a otro destino con una mejor calidad. O sea que los atributos ambientales tienen una importancia muy alta para que el turista quiera regresar al destino. Además, la pérdida de valor en la comodidad o en la salud. Por ejemplo, si hace demasiado calor y el sitio donde van no está preparado, o el agua también es escasa o de mala calidad, también eso implica una pérdida de valor. Y también la calidad de la infraestructura y las instalaciones. Es decir, que para el sector turismo adaptarse es muy importante, por supuesto, y lo tiene en cuenta que se pueden agrupar en estos tres impactos para la pérdida del valor de la experiencia. Entonces, el turismo realmente puede aportar soluciones frente a las amenazas del cambio climático, asimismo como otras amenazas externas, como puede ser el COVID, que hemos visto cómo ha impactado y ha perdido a partir del 2000, tan pronto entró el 2020, el impacto ha sido tremendo. Pero, sin embargo, puede aportar con relación al cambio climático y también amenazas externas como son las epidemias, diseñando protocolos con relación al cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, que ese sería ir a la causa raíz, pero también adaptándose y ayudando a las comunidades donde el turismo representa una importancia económica fundamental. Entonces, el desarrollo del país está vinculado al desarrollo del turismo en nuestro país. Tiene una importancia enorme para la calidad de vida de los dominicanos. Generación de empleo, eslabonamiento con diferentes cadenas productivas, inversión inmobiliaria, etcétera. Entonces, la Organización Mundial del Turismo, a la mano también de Naciones Unidas, ha diseñado una iniciativa para enfrentar estos choques externos y proveer mayor resiliencia del sector ante todos estos choques externos como el COVID o como el cambio climático. Pero esto requiere pensar a largo plazo y de forma holística, es decir, no ver estas situaciones como separadas, sino incluir al cambio climático en sus planes y transitar hacia un modelo de turismo más sostenible, que esté basado en la inclusión social, en la restauración y la protección del medio ambiente. Aboga también por una recuperación responsable del sector turismo tras esta crisis. Es decir, aprovechar esta crisis para recuperarnos mejor, aumentando la resiliencia. Este programa se llama One Planet y tiene que ver justamente con la idea de que todo está relacionado y no lo podemos ver de manera separada. One Planet, o una recuperación responsable para reconstruir mejor, está en consonancia con estas directrices globales de la Organización Mundial del Turismo y también está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por supuesto, y al Acuerdo de París con el Objetivo 13. Es decir, que la resiliencia del turismo dependerá de la capacidad del sector para encontrar un equilibrio entre las necesidades de las personas, el planeta
y la prosperidad. Las ONG, la academia, podemos apoyar tanto a los gobiernos como a las empresas privadas con herramientas de gestión, de investigación, generando datos que sustenten la toma de decisiones para lograr esa sustentabilidad en el sector. Los ejes de acción para orientar esa recuperación responsable en pro de las personas, el planeta y la prosperidad tienen 6 ejes. La acción por el clima, economía circular, tener en cuenta la salud pública, la inclusión social, gobernanza de finanzas y la conservación de la diversidad biológica. Como ven, esta es una iniciativa que tiene que ver con todos los aspectos de personas, planeta y prosperidad que abogan los objetivos de desarrollo sostenible. Para acelerar esta acción climática en el turismo, por un lado, debemos dar seguimiento y notificación de las emisiones de las operaciones turísticas. Y tenemos que comprender mejor las metodologías y la forma de medirlo y el suministro de herramientas también para los actores. También desarrollar planes de acción climática para los destinos, el sector privado y también el gobierno, implementando estrategias de reducción de emisiones, pero también de adaptación basadas en la naturaleza. Y este programa de turismo sostenible, One Planet, aspira también a acelerar la producción y el consumo sostenible en las políticas y prácticas turísticas, para abordar también la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. En cuanto a la salud pública, la pandemia del COVID ha demostrado el fuerte vínculo que existe entre el turismo, la salud pública y el ambiente, que antes tal vez no lo veíamos con tanta claridad como la pandemia nos enseñó. Es decir, que los temas ambientales subyacen debajo de estos temas de salud pública e impactan el turismo, porque recuérdense que al fin y al cabo el COVID es una enfermedad zoonótica. Es decir, es importante incluir los indicadores epidemiológicos en el turismo. Y ya se está haciendo, se están conectando indicadores con mecanismos turísticos de vigilancia. Reforzando estos mecanismos de vigilancia, tiene el potencial de mostrar un camino para que este turismo se recupere como actividad económica. También vincular la higiene y la sostenibilidad, elaborando protocolos y directrices específicas para que estas operaciones turísticas se puedan reanudar oportunamente y de manera segura. Y es importante que estos protocolos también incluyan la sostenibilidad ambiental. También es muy importante la comunicación, es decir, una comunicación clara, transparente y precisa, no solamente para el turista, sino también para todos los turoperadores, para todas las cadenas del sector, para generar confianza. La inclusión social. Es importante que aprovechemos la oportunidad para reorientar el turismo como apoyando a la comunidad, una oportunidad para crear vínculos más sólidos con las comunidades locales, las cadenas de valor también más sólidas, lo que tenga que ver con agricultura, con la artesanía, con el arte, etc. Esto ayuda a reducir la dependencia con los proveedores extranjeros y, por supuesto, abarata costos y también trae grandes beneficios sociales y económicos en las comunidades circundantes. Hay que tener en cuenta que durante esta pandemia hemos visto como muchas personas se quedaron sin trabajo en el sector. Entonces es importante una recuperación inclusiva, incorporando principios como el trabajo decente, etcétera.
y respaldar también a largo plazo esas pequeñas empresas. Velar porque la oferta sea más diversa, más atractiva. Incorporar también la parte digital, eso hemos aprendido también, que todo lo digital puede ayudar en estos momentos a mejorar la resiliencia. También una recuperación responsable tiene que ver con la economía circular, aprovechar eso para invertir en la transformación de las cadenas de valor. Esto promueve la innovación, crea nuevos modelos de negocio, no solamente reduciendo y reutilizando, reparando, renovando, reelaborando con este concepto de la economía circular, teniendo sobre todo energía y agua en el foco y como valor añadido, un valor mayor para los clientes y para el desarrollo económico local. El plástico es un eje muy importante, tratar de una transición del plástico hacia esta economía circular. Y también enfoque sostenible, sobre todo en lo que respecta a la alimentación, al desperdicio, y también mejora la eficiencia y la reducción de las emisiones del sector. Con relación a la conservación de la diversidad biológica, como ya dije hace un rato, este COVID es una enfermedad zoonótica, es decir, es una enfermedad que saltó, es un virus que saltó desde un animal hacia el ser humano. Y esto... Disculpa, Laura. Sí. Perdón, ¿le quedan 5 minutos, por favor? Ok, ya estoy terminando. Entonces, invertir en soluciones basadas en la naturaleza es muy importante. Mejorar la gestión de los recursos naturales, como los arrecifes, los humedales, los litorales, y además teniendo en cuenta que los turistas cada vez demandan un ambiente menos degradado. Entonces, sostener esfuerzos con la conservación de la naturaleza. Gobernanza y finanzas, es decir, más allá de la repercusión económica, es importante generar datos periódicos y oportunos para tomar decisiones sustentadas en evidencias, que tengan en cuenta, en consonancia con la eficiencia de los recursos, el cambio climático, la biodiversidad, etcétera. Y encaminar esos fondos para recuperar el turismo de manera mejor, con objetivos de más largo plazo. Y consolidar alianzas, porque para esto es importante lograr una transición hacia un modelo turístico más resiliente en colaboración de alianzas público-privadas. Es decir, colaborando todas las partes interesadas clave en toda la cadena de valor. Entonces, muchas gracias. Hasta aquí lo dejo con estas reflexiones. No sé si ahora o más adelante podrán ustedes hacer las preguntas. Muchísimas gracias, Laura, por su presentación. Entiendo que no tenemos preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. No sé si algún participante se quiere animar. No tenemos nada. Muchas gracias, Laura, por esta excelente presentación. Entonces, como no tenemos preguntas, o tenemos a Saúl Hernández Islas, dice, el turismo como actividad económica es depredador del ambiente. Emily dice, gracias por su presentación, yo estoy escribiendo mi pregunta. ¿Cuál es la estrategia en República Dominicana? Dice Saúl Hernández. Ok, voy a aprovechar para contestar esas preguntas juntas. Por un lado, precisamente de lo que estamos hablando en esta presentación, es de intentar que esa depredación, como el joven apunta, detenerla y aprovechar para esa transformación, esta nueva reactivación de la actividad económica, deberíamos aprovecharla para
esto que les he compartido, es decir, para una recuperación mejor. Con relación a las estrategias, el país todavía no cuenta con un plan actualizado. Me imagino que las nuevas autoridades se encaminarán a ese plan actualizado. Desde el punto de vista de la sociedad civil, que es en el que yo me encuentro, nosotros lo que intentamos siempre es apoyar no solo al sector privado, sino al gobierno a trazar estrategias, sobre todo en los temas de la evaluación de la vulnerabilidad, el riesgo y también en los planes. Entonces, pienso que es muy importante no solamente desarrollar esos planes de ordenamiento territorial turístico, sino también planes de sostenibilidad a largo plazo para el país. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Emily dice, mi pregunta es, favor compartirnos documentos donde se tengan indicadores epidemiológicos. Sé que pueden ser muchos, por lo que servirá tener una referencia. Bueno, perfecto, así lo haremos. Bueno, si no tenemos alguna pregunta más, entonces le damos las gracias a Laura Rate por su participación el día de hoy con nosotros, con una excelente presentación. A continuación, Miquela Iso nos presenta el caso de estudio para el sector agropecuario del tema riesgos físicos y de transición en el cambio climático en la República Dominicana. Podemos ver su bio en la pantalla. Es importante destacar que Miquela cuenta con un PhD en Medio Ambiente y Territorio y una maestría en Ingeniería del Viento. Es experta en estudios de factibilidad y de impacto ambiental. Es docente de climatología y desarrollo sostenible en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, contando con más de 20 publicaciones científicas en revistas internacionales. Desde hace más de 10 años colabora como directora ejecutiva de la ONG dominicana Guayquía Ambiente. Adelante, Miquela, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias, Milena. En primer lugar, muchísimas gracias al Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, a la FD y a la plataforma Carbono México por la posibilidad de participar en el evento. Y si me permiten, voy a compartir pantalla para compartirle, valga la redundancia, mi contribución en el día de hoy, siguiendo un poco la introducción hecha por Laura en el sector turístico y en mi caso presentándole algunos de los hallazgos asociado a varios casos de estudio que se han llevado a cabo en el país en tema de vulnerabilidad del sector agrícola frente al cambio climático. Y para tales fines, solamente introducirle de manera muy rápida cuál es el concepto asociado al cambio climático, puesto que doy por asumido que todos sabemos de qué se trata y cuáles son las características del cambio climático. Quiero destacar solamente un punto que está directamente asociado a los acuerdos que se han venido definiendo cada vez de manera más clara y que han confluido en el Acuerdo de París relativamente a lo que es el umbral de 1.5 y máximo 2 grados de crecimiento de la temperatura global que se han fijado como una meta a no ser superada si queremos preservar las características generales del sistema climático y la estabilidad también de todo lo que está asociado a esas características climáticas. ¿Por qué eso? Porque el sistema climático, como la mayor parte de los sistemas naturales, no es lineal. O sea que tiene un comportamiento pseudolineal, o sea que reacciona de una manera proporcional a las modificaciones dentro de un rango específico, pero llega a un punto a partir del cual se determina una bifurcación, empieza un comportamiento de tipo caótico y el sistema evoluciona hacia otro punto de equilibrio que podría tener características muy distintas a las del sistema inicial. Entonces, el tema asociado a los 1.5 o 2 grados de temperatura de crecimiento global de la temperatura
de la temperatura implican justamente el alcance de ese punto de no retorno, entre comillas. Y en tema de cambio climático hay que decir que nosotros estamos bastante cerca porque con las concentraciones actuales de dióxido de carbono en la atmósfera, el crecimiento de la temperatura promedio global está en 1.2 actualmente. Entonces, ¿eso qué implicaciones tiene para un sistema territorial como el de la República Dominicana, que está caracterizado por sus características fisiográficas, por una diversidad climática y ambiental muy grande que podemos ver reflejada en el mapa presentado en la diapositiva? En el país tenemos una variedad enorme de clima que van desde el perhúmedo, o sea, con ecosistema de bosque nublado, hasta el árido predesértico, para entendernos los ecosistemas que podemos tranquilamente encontrar, por ejemplo, en el lago Enriquillo, en el Salado de Neiva. Entonces, cómo esa diversidad reacciona frente al cambio climático y con ella las actividades que están establecidas en ese territorio. Pues si observamos lo que ha ocurrido históricamente en tema de tendencias de precipitaciones y temperatura, podemos ver que ya en el último siglo han ocurrido variaciones del patrón de lluvia y de las temperaturas dentro del territorio nacional. Y específicamente se ha podido observar que hubo un incremento de los acumulados anuales de lluvia en la zona que normalmente están expuestas a las corrientes húmedas, para entendernos, la que está en Barlovento, a la principal cadena de montaña, y una reducción de esos acumulados en la zona Sotavento. Entonces, y obviamente no se ha observado una uniformidad en temas mensuales, o sea que hubo también variaciones a la escala mensual de las precipitaciones. Eso es lo que ha ocurrido históricamente. El tema es que cuando hablamos de cambio climático hablamos también de tendencias a futuro, de proyecciones, las cuales, las que están disponibles hasta el momento, parecen confirmar esos patrones históricos. Por lo tanto, se pone el tema de la evaluación de la vulnerabilidad. Tal como decía Laura, no es solamente el tema de la amenaza en sí. Para que esa amenaza se traduzca en un daño o una pérdida, tenemos que analizar con qué característica el sistema se presenta frente a la amenaza y entonces evidencia elementos de debilidad en esa cadena, en ese anillo débil, que hace que cuando la amenaza se concretice puedan ocurrir daños y pérdidas. Y efectivamente eso es el tipo de análisis que a lo largo de los últimos 10 años se ha venido haciendo en diferentes sectores del país. El análisis de la vulnerabilidad ha venido profundizándose bastante, justamente con la Fundación Plenitud. En el 2012 se hizo un trabajo muy detallado a escala nacional y se han venido profundizando los aspectos por lo que se refiere al sector agrícola de República Dominicana, que como quiera contribuye de manera significativa tanto a la seguridad alimentaria nacional como a la economía, porque es una voz importante, un componente importante dentro del Producto Interno Bruto nacional. Y obviamente llevar a cabo un análisis de vulnerabilidad del sector significa tomar en cuenta la relación existente entre la exposición, o sea, los elementos que están directamente expuestos a recibir una determinada amenaza, la sensibilidad, o sea, los elementos débiles, y la capacidad adaptativa, que constituye de alguna manera los puntos de fuerza que pueden contrarrestar o reducir el riesgo de pérdidas o daños. Justamente en el estudio al cual hacía referencia hace unos minutos, se estuvieron analizando a nivel nacional y con una resolución provincial diferentes sectores, incluyendo el sector agrícola, y aquí pueden ver reflejado
el resultado de ese tipo de análisis basado en una serie de indicadores, tanto de exposición como de sensibilidad, como de capacidad adaptativa. No voy a entrar en el detalle de cómo fueron escogidos los indicadores porque supone una metodología, en primer lugar, digamos, un análisis técnico y luego también un consenso entre numerosos actores a nivel territorial. De hecho, el trabajo que se llevó a cabo junto con el IDI, la Fundación Plenitud y otros actores conllevó un periodo de más de un año de trabajo. Pero el resultado pueden observarlo, o sea, estudios de esa naturaleza permiten sacar una imagen comparativa a la resolución que obviamente sea la del estudio, una imagen comparativa de los elementos territoriales. Y así, de manera visual muy rápida, es posible identificar en el mapa cuáles son las provincias que han resultado ser más vulnerables frente a la sequía por un lado y frente a las inundaciones. Y eso obviamente, analizando después en el detalle los resultados y las conclusiones, permite identificar líneas de acción que reduzcan la vulnerabilidad y entonces permita reducir también el riesgo de pérdidas y daños asociados a ciertos fenómenos naturales. Y obviamente, digamos, esa vulnerabilidad calculada de manera teórica tiene también una visualización a nivel de territorio. Aquí vemos algunas imágenes tomadas en diferentes puntos del territorio nacional donde visualmente se obtiene una información sobre un ambiente que no está en las condiciones más oportunas para resistir a los efectos del cambio climático, sean cuales sean. Y entre ellos está el tema, por ejemplo, que a nivel nacional es muy crítico, del mal manejo de los desechos sólidos, que obviamente constituye una presión adicional y en caso de ocurrencia de fenómenos asociados al cambio climático determina una presión adicional y un riesgo adicional para los sistemas establecidos en el territorio. Y aquí vemos otros ejemplos, hablamos de vulnerabilidad del sector agrícola. Miren lo que ocurrió en el 2014 en la cuenca alta del río Inaje, en Villa Los Almácigos, por efecto de un solo evento de lluvia abundante que determinó el colapso de una ladera donde había sido establecida una parcela de habichuela en condiciones que no eran apropiadas para el establecimiento de un sistema agrícola de esa naturaleza. Y obviamente eso se tradujo en una compromisión de los sistemas, de otros sistemas instalados en la cuenca, como por ejemplo acueductos comunitarios o sistemas microhidroeléctricos. Vemos otro ejemplo, digamos, de análisis de la vulnerabilidad territorial, en ese caso un análisis cuantitativo con una escala de resolución de 1 kilómetro cuadrado a nivel nacional de la estimación de la sensibilidad a la desertificación del territorio nacional. Un dato relevante es que el 48% del territorio nacional resultó críticamente sensible frente a la desertificación y de ese 48%, solamente una parte se encuentra en territorios propiamente con clima no húmedo. O sea, en zonas territoriales donde el elemento climático seco puede tener una cierta relevancia. Hay un 15% del territorio dominicano que es críticamente sensible a la desertificación a pesar de presentar condiciones de clima húmedo. Entonces quiere decir que en ese 15% el componente que está teniendo la mayor incidencia a la hora de caracterizar la sensibilidad, incrementar la sensibilidad frente a la desertificación es una gestión inapropiada del territorio. Y esos son algunos ejemplos, también asociados a la gestión agrícola del territorio en la zona de Tireo y Constanza, que sabemos son unos de los territorios que más contribuyen a la producción, sobre todo de ciertos rubros como los vegetales, por ejemplo. Miren la degradación de esas tierras y obviamente la insostenibilidad tanto ambiental como económica de una gestión de ese tipo. Entonces,
esos son los pasos metodológicos que normalmente se siguen a la hora de hacer un análisis específico para un cultivo agrícola. En primer lugar, no entro en los detalles por las limitaciones del tiempo, pero quiero destacar solamente el tema de la identificación de los rangos óptimos de los principales parámetros fisiológicos, digamos, ambientales, digamos mejor, que inciden sobre la fisiología del cultivo. A partir de esos rangos óptimos se hace una comparación en el territorio de las áreas en la cual el cultivo está establecido y de la distancia que se crea entre los parámetros reales presentes en el territorio y esos rangos óptimos. Y de esa manera se obtienen indicadores que permiten evaluar la vulnerabilidad. Y aquí presentarle de manera sintética algunos de los estudios que se hicieron en el país. Ese es un estudio que se llevó a cabo para el sector bananero en el noroeste hace algunos años con la Fundación Redom y el apoyo de USAID. Y es interesante porque en esa misma zona, justamente con el soporte financiero de la AFD, el año pasado se llevó a cabo un estudio de vulnerabilidad que no fue una duplicación en realidad, porque tal como ustedes pueden observar en ese caso, se hizo una evaluación de tipo puntual, basado en datos puntuales, mientras que con el proyecto financiado por la AFD se pudo entrar a un nivel de detalle mayor porque se contó con la georreferenciación de los polígonos de las fincas bananeras. Entonces eso permitió sacar conclusiones e identificar medidas de acción mucho más apropiadas. Entonces pueden ver cuál es la distribución, digamos, de las fincas bananeras más crítica, y pueden observar que casi un 50% de ellas tiene un nivel de vulnerabilidad muy alto frente al cambio climático. Y entre los puntos clave, el tema de los sistemas de riego que son ineficientes y el sistema también de la gestión de los recursos hídricos en conflicto con otros cultivos, como por ejemplo en el noroeste el arroz. Otro ejemplo, el caso de la vulnerabilidad del sector cafetalero en Jarabacoa, o sea, en la parte alta de la cuenca del Yaque del Norte. Aquí hay varios elementos, digamos, de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa que se tomaron en cuenta para el análisis, y eso permitió obtener una clasificación de las fincas. De ese estudio quiero destacarle sobre todo el análisis modelístico que se hizo, imaginando qué ocurriría si en los próximos 25 años se generara un incremento de la temperatura parecido a el que ocurrió históricamente. Pues pueden observar que prácticamente todas las fincas ubicadas altitudinalmente más abajo en la zona de Jarabacoa caerían en zona inadecuada para el cultivo del café. Entonces, esos estudios evidencian, digamos, informaciones importantes que permitan de alguna manera establecer planes de adaptación que de alguna forma reduzcan las pérdidas, porque si ya sabemos que probabilísticamente hablando, estas fincas serán poco productivas en 25 años, en el caso del café, pues deberíamos establecer un nuevo uso del territorio para esas áreas y establecer en términos de cultivos agrícolas unos rubros que estén más adaptados a ciertas condiciones climáticas. Perdón. Y finalmente dejé para la parte final el estudio, repito, más reciente que se llevó a cabo, repito, con el apoyo de la AFD y que todavía, digamos, está en fase de ejecución para ciertos componentes, que analizó la vulnerabilidad de 6 sistemas productivos, entre ellos el banano en la región noroeste. Y a ese hago referencia porque le presenté ya anteriormente algunos de, digamos, los hallazgos de un estudio previo. Pueden observar cuáles han sido, digamos, la situación y los factores críticos para cada uno de los componentes, posición, sensibilidad y capacidad adaptativa, y al final
digamos, los elementos de síntesis de la vulnerabilidad que constituyen, valga la redundancia, una síntesis de los tres componentes previos. Si recuerdan el mapa que le presenté anteriormente, que, repito, estaba basado en datos puntuales, pueden observar que hay bastante coherencia entre las fincas que se identifican como vulnerables en ese nuevo estudio y los datos puntuales anteriores que se habían identificado como críticos. Entre los aspectos importantes es que las fincas están expuestas a fenómenos de inundación por un lado y también a la sequía por otro lado. Entonces hay una doble exposición a factores opuestos. Y a la vez, o sea, hay un tema relacionado, tal como le decía en el estudio anterior, con el manejo de riego ineficiente, y a todo eso se suma una vulnerabilidad socioeconómica porque muchos de los productores de la zona presentan un nivel económico bajo y también un nivel académico relativamente bajo, lo que reduce la capacidad adaptativa frente a las proyecciones asociadas al cambio climático. Bueno, en ese caso hay un ejemplo paralelo en el caso del plátano, donde nos movemos. Disculpe, Michela. Sí. Perdón, ¿le quedan 5 minutos, por favor? Muchísimas gracias. Entonces, nos encontramos en características territoriales diferentes, obviamente, pero con algunas características climáticas comunes, porque el suroeste también presenta, sobre todo en la parte baja de la zona del Valle de Bauruco, condiciones de clima relativamente seco. Y efectivamente también en este caso muchas de las fincas están expuestas tanto a déficit de lluvia, entonces exposición a la sequía, como a riesgo de inundación, porque obviamente están establecidas en los terrenos que están más cerca de las fuentes de agua, porque los sistemas de riego son ineficientes, entonces de manera se intenta aprovechar la cercanía a las fuentes de agua que obviamente, pero en caso de crecida, pueden provocar daños y pérdidas. Y finalmente, para concluir, me gustaría poder compartirle un video relativamente corto, son menos de 2 minutos, de Conservation International sobre como reflexión final sobre la sostenibilidad. Entonces, si me permiten, lo activo y me dicen si pueden escuchar el sonido. Perdón, se oye, ¿verdad? No se oye, pero si gusta, podemos nosotros proyectarlo. Ah, por favor, sí, porque creo que hay un problema de compartir audio, entonces creo que es mejor que lo proyecten ustedes. Claro, un momento. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way
or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Y con ese mensaje quiero terminar, digamos, mi presentación. Faltaba solamente un slide, si me permiten la comparto, pero o sea, es solamente una reflexión sobre la sostenibilidad. Los eventos que han ocurrido recientemente en esos días, por ejemplo, en el norte, en Norteamérica, Canadá, norte de Estados Unidos, sobre temperaturas por encima de 50 grados, lo que está ocurriendo en los países de Escandinavia, que están siendo expuestos a temperaturas nunca registradas antes, son solamente algunos de los aspectos con los cuales podrá el clima afectar nuestras sociedades. La naturaleza en sí puede salir golpeada, pero al final de cuentas está acostumbrada a evolucionar. O sea, en sus 4.500 años, 4.500 millones de años de historia, ha pasado por revoluciones climáticas mucho mayores de la actual. El tema es qué tan preparada está nuestra sociedad, nuestras actividades y obviamente incluyendo el sector agrícola a esos cambios apocalípticos. O sea, el apocalipsis en sí no es del planeta. El planeta de una forma u otra evolucionará y se desarrollarán nuevas formas de vida, nuevas dinámicas. El tema es qué tan preparados estamos nosotros y estamos, recuérdense la diapositiva inicial, en un turning point, en un punto de bifurcación del sistema. Para antes de que ese punto sea alcanzado, se necesita una estrategia de alianza entre diferentes actores que estén enfocados en lo local, porque es a nivel local que el territorio se vive. Entonces, todos esos esfuerzos de la cooperación internacional tienen que vincularse con los esfuerzos institucionales a nivel del país y obviamente con los diferentes actores que a escala local y a diferentes escalas operan en el territorio para que efectivamente se pueda alcanzar la sostenibilidad. Y obviamente los estudios de vulnerabilidad, de los cuales ustedes vieron solamente algunos ensayos, constituyen una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque permiten realizar un análisis objetivo, técnico, científico del territorio y proporcionar a los tomadores de decisiones un instrumento que le ayude a tomar las decisiones más apropiadas y más costo efectivas. Y con eso les agradezco mucho por su atención y nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Miquela, a usted por su intervención, ese gran aporte. Tenemos algunas preguntas en nuestra cajita de preguntas. La primera es, ¿cómo puede el sector privado acceder a los datos que acaba de mostrar, ya que son centrales para el desarrollo de todas las actividades económicas de la República Dominicana? Bueno, estos son estudios públicos, o sea, hay algunos que son producto que han sido publicados en artículos científicos y con mucho gusto le puedo enviar el enlace, y hay otros estudios que se encuentran disponibles en la red, también puedo pasárselos. Hay otros que están en fase de terminación, como el último que les cité, que se está llevando a cabo con el Consejo y con la AFD. Entonces son documentos que están disponibles para la consulta, porque el objetivo de estudios de esa naturaleza es justamente que sean instrumentos de conocimiento que sirvan para la toma de decisiones a todos los niveles. Muchas gracias. En una siguiente pregunta tenemos de Ineiser. ¿Se cree que el cambio climático tendrá impactos en las variaciones de eventos en temporada ciclónica del Atlántico y el Caribe?
Sí, tal como yo le presentaba en la primera diapositiva, el sistema climático es algo muy complejo. Ahí interaccionan numerosos componentes, tanto a nivel atmosférico como a nivel de superficie terrestre, y por lo tanto, el incremento de la temperatura global significa una modificación de todas esas dinámicas que luego se traducen en términos concretos en una modificación de los eventos meteorológicos que ocurren en un determinado territorio. Por lo tanto, digamos, eso después es algo que se estudia en términos de proyecciones y escenarios climáticos, pero si hacemos referencia, por ejemplo, a los resultados contenidos en los últimos informes del IPCC, podemos observar que con una cierta probabilidad el calentamiento global determinará también una modificación de la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, como sequía por un lado y ciclones tropicales por otro, para citar solamente algunos. Perfecto, muchas gracias. María Vir dice, ¿estos informes estarán disponibles para consulta? ¿Dónde puedo encontrarlos? Bueno, en el chat estamos informando que estos informes, estudios, los estaremos colocando en la página web del proyecto. Teresa López pregunta, ¿cuál es el riesgo hídrico a futuro de continuar cosechando banano y arroz en la República Dominicana? ¿Cuáles productos podrían sustituirlos que se requiera promover su consumo? Bueno, eso es parte de los planes de acción de los cuales le hablaba al principio, que se tienen que desarrollar a partir de la información asociada a los estudios de vulnerabilidad. Entonces, digamos, sintetizar en esta sede todos los que se debería hacer o no hacer puede resultar un poco atrevido y probablemente poco abarcador, porque obviamente la toma de decisiones a nivel territorial tiene que pasar por muchos actores, muchos grupos de interés, etcétera, etcétera. Ahora sí, una cosa importante hay que decirla respecto al manejo hídrico. Hay que llevar a cabo un enfoque de cuenca en primer lugar, porque nosotros como seres humanos somos bastante, digamos, categorizadores y estamos acostumbrados a ver todo muy cerrado en categoría y a enfocarnos en lo local. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, haciendo referencia al banano y al arroz en el noroeste, los recursos hídricos que se aprovechan en esa parte muy productiva derivan de una cuenca hidrográfica de más de 5.000 kilómetros cuadrados, de la cual hay una parte media y alta que presenta niveles de degradación que tienen que ser atendidos para que ese recurso hídrico se preserve. Por otro lado, en la parte baja hay que resolver el tema de los conflictos de uso en el recurso que ocurre entre, por ejemplo, el cultivo del arroz y el cultivo del banano en las épocas más secas, y a la vez establecer sistemas de riego que sean eficientes, porque ahora mismo la mayor parte del riego que hay en el Bajo Yaque es por inundación, entonces es altamente inefectivo. Y obviamente eso no es compatible con el tema de la escasez de recursos hídricos que hay ya actualmente y que se proyecta más aguda en el futuro.